Buenos días, mi nombre es Michelle Mari Carmen Peso Morales. Soy residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mi sede docente es el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. El día de hoy traigo esta presentación de depresión con el fin de poder explicarles un poco más de cómo es la presentación clínica de esta enfermedad, el impacto que tiene en nuestra sociedad y el manejo que se le da habitualmente. Eh, Comencemos con el impacto que tiene esta enfermedad en nuestra sociedad. Se dice que a nivel mundial el 5% de los adultos padecen de depresión. Em, de esta cantidad de personas que padecen de depresión, se considera que la mujer va a tener al menos 50% más de prevalencia que los hombres. Esto quiere decir que van a ser más mujeres las afectadas por depresión que los hombres. Además, se ha descrito que más del 10% de las mujeres embarazadas y puérperas, es decir, que acaban de dar a luz, van a experimentar depresión. Esto se debe a que durante el periodo del parto, periparto, hay alteraciones hormonales que van a llevar a un estado de vulnerabilidad que pueden predisponer a que la paciente tenga o padezca de depresión. En Perú, la prevalencia que se ha descrito en estudios que ha realizado justamente el Instituto Nacional de Salud Mental eh, ubica la prevalencia, ¿no?, entre un 6 a un 10% en la población. Si nos damos cuenta, esto es superior a lo que se ha descrito a nivel mundial, ¿no?, en la OMS. Esto es algo a tener en cuenta. Además, se dice que más del 75% de las personas que están afectadas por depresión en países de bajo ingreso o mediano ingreso no reciben el tratamiento alguno. ¿Por qué se da esto? Pues pueden haber muchas causas, ¿no? Dentro de ellas el desconocimiento de la población, el desconocimiento del personal que no se busca activamente los síntomas o que se desconozca de los síntomas, ¿no? Muchas veces tenemos quizás la idea de que la depresión es solamente un estado de ánimo triste, pero como vamos a ver más adelante, las manifestaciones de la depresión van a ser mucho más diversas que solamente el sentirse bajoneado o triste. Y además es importante tener en cuenta esto, ya que el padecer de depresión implica no solamente un em, estado de ánimo bajo, sino que impacta a nivel de la calidad de vida que tiene un individuo. Entonces, es importante que podamos nosotros conocer cómo se va a manifestar esta enfermedad y así, si es que en algún momento algún familiar o nosotros mismos presentamos parte de estos síntomas, podamos buscar ayuda oportunamente y de ser necesario recibirla. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, nosotros nos basamos en las características para realizar el diagnóstico, nos basamos en las características que se describen en el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, en donde nos hablan dentro de las principales características o manifestaciones clínicas, el estado de ánimo triste y la anedonia, ¿no? Este estado de ánimo triste presente por al menos 2 semanas, en la mayor parte de los días y la mayor parte del día. Y bueno, la anedonia, que quizás es un término nuevo para ustedes, quiere decir que existe esta incapacidad para sentir placer. Por ejemplo, una persona que antes disfrutaba de dibujar o disfrutaba de leer o de hacer alguna otra actividad,
ahora la realiza, pero ya no tiene esa misma sensación de placer que antes le producía. Las cosas que antes le generaban satisfacción, ahora ya no lo hace. Estos dos síntomas, tanto la tristeza, ¿no? Esta sensación de sentirnos con el ánimo bajo, eh, y esta incapacidad para sentir placer van a ser fundamentales al momento de hacer el diagnóstico. Se consideran síntomas cardinales al momento de hacer el diagnóstico y como les menciono, usualmente se usa este tiempo de 2 semanas en los que deben estar presentes. Si bien son los síntomas cardinales y que son necesarios que estén presentes, no necesariamente al mismo tiempo, sino alguno de ellos, no van a ser los únicos y vamos a tener muchos otros síntomas que van a manifestarse durante esta enfermedad. Bueno, parte de las otras manifestaciones clínicas que vamos a tener van a ser, por ejemplo, la dificultad para concentrarse. Incluso se va a manifestar con pequeños olvidos que pueden tener las personas o dificultad para poder desempeñarse en actividades como la universidad o en el trabajo. También va a existir esta sensación de poca energía para poder realizar sus actividades. Además, vamos a tener la culpa excesiva que también puede estar presente con una baja autoestima, ¿no? Van a venir ideas de minusvalía, de sentirnos menos importantes o menos valiosos, o de sentirnos muy culpables por situaciones que quizás no hayan estado a nuestro alcance o no hayan estado bajo nuestra responsabilidad propiamente. Además de ello, también pueden presentarse ideas de muerte, ideas que van desde un desear dormir y ya no despertar, o desaparecer, o irse quizás del país y ya no volver, y que pueden ir escalando hasta ideas incluso suicidas, incluso llegar a intentos suicidas. Entonces, estos vendrían a ser algunos de los síntomas que vamos a encontrar, además de los que había mencionado antes, y vamos a tener otros síntomas más, como el enlentecimiento psicomotor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a notarnos nosotros mismos más pesados, vamos a realizar nuestras tareas con mayor lentitud, con menos ganas, ¿no? Esto también se manifiesta mucho, ¿no? El no tener ganas de hacer las actividades al levantarse o durante el día. El sueño puede estar tanto aumentado como disminuido. Clásicamente no se asocia la depresión con un insomnio. Quiere decir que con esta dificultad para poder conciliar el sueño. Sin embargo, hay depresiones en las que se va a manifestar más bien un aumento del sueño, ¿no? A pesar de que la persona duerme muchas horas, durante el día se encuentra somnolienta. Sobre todo en las depresiones atípicas es donde vamos a encontrar este sueño aumentado, al igual que el apetito aumentado. Estas características atípicas, es decir, que no son el común o del común de las depresiones, suelen estar asociadas o suelen ser factores que nos puedan indicar un trastorno bipolar, una depresión dentro de un trastorno bipolar. Sin embargo, esto no es una regla, es solo un indicador que nos hace, digamos, parar las alarmas y observar bien la historia del paciente y evaluar bien el diagnóstico que se le está poniendo. Eh, Así como les mencionaba del apetito aumentado, pues también se asocia la depresión al apetito disminuido. Con respecto al manejo que le vamos a dar a la depresión, va a depender mucho del grado de severidad que esta tenga, ¿no? Si es una depresión leve, este grado no va a depender del especialista que observe al paciente.
Si es un grado leve, usualmente el manejo es con psicoterapia. La psicoterapia que se recomienda o que se suele recomendar es la terapia cognitivo-conductual, pero hay otras ramas de psicoterapia que también se utilizan, como la activación conductual. En la activación conductual lo que se trabaja principalmente es que, a pesar que una persona se pueda sentir con pocas ganas de hacer las cosas, con mucho sueño para levantarse en la mañana, se indica realizar estas actividades a pesar de la dificultad que representa para la persona. Y es que se plantea en esta rama, ¿no?, de psicoterapia, que al realizar estas actividades, a pesar de lo mucho que le pueda costar al paciente, poco a poco se va a ir activando el cuerpo y va a ser cada vez más sencillo que pueda realizar estas actividades. En el caso de depresiones moderadas, además de la psicoterapia, ya entraría el lado de farmacología, quiere decir de medicamentos. En este caso, el pilar, digamos, del tratamiento en una depresión son medicamentos que se llaman antidepresivos, que funcionan a nivel de neuronal, a nivel de la serotonina. Son en su mayoría inhibidores de la recaptación de serotonina, los primeros que usamos, pero vamos a tener otras variedades de antidepresivos. Estos medicamentos suelen mostrar sus primeros efectos a las 2 semanas aproximadamente, por lo que en los primeros días de iniciar el tratamiento es poco probable que el paciente vea algún cambio. Los primeros cambios que se evidencian son a nivel del sueño, de la voluntad de hacer las cosas, y los cambios a nivel del ánimo ya se van manifestando a lo largo de las siguientes semanas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, que una persona tenga dificultad para dormir o disminución eh, del tiempo del sueño, se le pueden agregar otros medicamentos coadyuvantes, ¿no?, como hipnóticos, como vendrían a ser, por ejemplo, las benzodiazepinas, que nosotros vamos a conocer coloquialmente como el clonazepam, el alprazolam, pero su uso va a ser limitado, quiere decir solo por algunas semanas, en la mayoría de casos, hasta que el antidepresivo comience a hacer su efecto. Recordemos que a nivel farmacológico, pues va a depender de la evaluación que haga el médico, que se va a elegir el antidepresivo más adecuado para la persona, y que los tratamientos con antidepresivos suelen ser tratamientos a largo plazo. Quiere decir que van de 6 meses a más y va a depender mucho de la evolución del paciente, del número de episodio depresivo que sea, si es que ya lo ha tenido antes o no, y del tipo también de depresión que tenga. Como les mencioné hace un momento, tenemos una depresión que va a ser la depresión monopolar, que solamente se ha manifestado en la persona como una depresión, y vamos a tener una depresión bipolar, la cual se va a tratar de una manera distinta, y eso ya va a estar en función del criterio del médico. Esto sería principalmente lo que les quería explicar el día de hoy. A modo de conclusión, es importante que reconozcamos primero que la depresión no solamente es una enfermedad que va en torno al ánimo triste, sino que también puede presentarse con otras manifestaciones que no necesariamente impliquen un ánimo triste. Segundo, que el tratamiento va a estar dado principalmente por la gravedad, y que es el médico quien va a decidir qué intervenciones son las necesarias en ese momento. Y tercero, que si bien es una enfermedad que eh, es bastante conocida, es importante que se le tome mayor importancia, ya que, como mencioné al inicio, muchas de las personas en países en desarrollo no reciben tratamiento oportuno, y esto impacta en la calidad de vida de bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención.